Los diezmos. El comentario dice, hola, ¿quién me puede decir en qué parte de la Biblia se enseña que los cristianos debemos dar diezmos? Este comentario lo he visto en muchos de mis videos. No sé si es una pregunta genuina o no, pero vamos a dar respuesta. Como se ha mencionado en diferentes videos, este canal no participa en la aplicación teológica de las prácticas religiosas en la vida de las personas en la actualidad. En otras palabras, pues no le decimos a las personas qué deben creer o qué no deben practicar, porque no es mi formación, no es mi especialidad. Por el contrario, nuestro enfoque, el enfoque de ciencia bíblica, está en el análisis histórico, antropológico, académico de los temas bíblicos y de las culturas relacionadas con la Biblia. En otras palabras, buscamos ofrecer una perspectiva científica y fundamentada, alejándonos de interpretaciones confesionales o doctrinales. En lo que sí te puedo ayudar es con una perspectiva académica sobre los diezmos. Entonces vamos a explorar sobre sus orígenes más antiguos, su evolución como práctica económica y religiosa, y su impacto en las sociedades que lo practicaron. La práctica del diezmo no es un fenómeno exclusivo del antiguo Israel, sino que tiene raíces profundas en diversas culturas del cercano oriente. Vamos a realizar un sencillo análisis para comprender cómo esta práctica surge como parte de un sistema religioso económico común en la región, por supuesto, cómo se adaptó en el antiguo Israel, cómo evolucionó tras el exilio babilónico, hasta convertirse en una institución central en la organización social y religiosa de la comunidad judía post-exílica. Por supuesto que no vamos a tocar cuestiones teológicas, sino solamente evidencia histórica, cultural y textual que nos permite entender esta evolución. Como evidencia histórica tenemos desde el tercer milenio antes de Cristo las tablillas cuneiformes de Lagash y otras ciudades mesopotámicas donde mencionan la entrega de un décimo. La palabra que aparece allí en cuneiforme es parecida a estos tres dedos así. Voy a ponerlo en pantalla el símbolo que significa esretu. Esa palabra significa décimo. Entonces se entregaba ese décimo de las cosechas y del ganado como un tributo a los templos. Pero este sistema no era exclusivamente religioso porque los templos mesopotámicos también funcionaban como centros económicos y administrativos. Lo podemos entender mejor de la siguiente manera. En Mesopotamia se creía que los dueños legítimos de la tierra eran los dioses y los reyes actuaban como administradores de esos bienes divinos. Entonces los tributos agrícolas, incluidos por supuesto los décimos que ya mencionamos, se consideraban una forma de arriendo que se pagaban a las deidades a través de los templos. Pero recordemos también que el botín de guerra también se ofrecía a los dioses. Y esto era como un reconocimiento al papel de los dioses en la victoria militar, porque las culturas antiguas creían que sus dioses eran los que les ayudaban a ganar la guerra, entonces le pagaban una especie de comisión. Y esto entonces reforzaba esa conexión entre religión, política y economía. En el antiguo Egipto también los campesinos entregaban una parte de su producción a los templos. Esos templos no solo eran centros religiosos, sino también grandes administrativos o administradores de tierras y de recursos. Aunque claro, allí no se menciona específicamente un diezmo como tal. Pero esa lógica de tributos agrícolas y redistribución sí es comparable. Estas prácticas de tributos reflejan entonces un patrón que es común en este tipo de sociedades agrícolas antiguas, donde la religión servía como un marco para organizar la economía, redistribuir los recursos y legitimar la autoridad política. En el Israel premonárquico, las tribus tenían una economía descentralizada y los tributos eran probablemente informales y más locales. Sin embargo, cuando se consolida la monarquía, entonces se introducen sistemas organizados y posiblemente influenciados por esas prácticas de los reinos circundantes. Ahora, tenemos textos que reflejan una tradición antigua, pero que estos relatos representan las prácticas históricas, pero reinterpretadas posteriormente. Por ejemplo, el relato de Abraham y Melquisedec y el diezmo que le ofrece a Abraham. Precisamente este diezmo
se entiende dentro de las prácticas que eran comunes en la antigua Mesopotamia. Entonces, la entrega de una 10ª parte de los bienes agrícolas y ganaderos al templo o al culto refleja una práctica similar a la de Mesopotamia. Pero en ambos casos, los templos eran sostenidos por este tipo de contribuciones. Y esto, por supuesto, que asegura entonces el mantenimiento del culto y también la redistribución de los recursos en tiempos de necesidad. Entonces, en otras palabras, antiguamente estos diezmos servían como para tener un ahorro, y en momentos de crisis donde no se tenía nada, pues esos diezmos servían para amortiguar este tipo de impactos. Ahora, durante el 586 y el 539 a.C., los judíos estuvieron en contacto con las estructuras religiosas y económicas de Babilonia. Este tipo de tributos en Babilonia, tributos al templo, estaban altamente organizados. Entonces, esto pudo haber influido en la comprensión y en la reorganización del sistema económico y religioso tras el regreso a Jerusalén. En otras palabras, no es que allí nacen estas prácticas, no, sí es que hay evidencia de que se practicaba anteriormente, pero sí hay una reinterpretación y una institucionalización de la práctica. Entonces, en el periodo post-exílico aparecen líderes muy importantes que ustedes conocen, Esdras y Nehemías. Ellos establecen entonces el diezmo como una obligación central para sostener el templo de Jerusalén, ahora el único centro religioso legítimo. Recordemos que Nehemías capítulo 10 es crucial para entender esta parte, porque precisamente en este periodo es donde se presentan las leyes sobre el diezmo en la Torá, reflejando entonces una redacción o reinterpretación posexílica que precisamente está destinada a unificar estas prácticas religiosas y económicas de esa comunidad judía restaurada. Ahora, en el periodo del judaísmo del Segundo Templo, el diezmo no solo se mantuvo, sino que se diversificó. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que habían diferentes reinterpretaciones y que existió esa reinterpretación y esa redacción en el periodo de posexilio? Pues porque contamos con fuentes como los rollos del Mar Muerto. Hay un documento que se llama el Documento de Damasco, y allí en ese documento se muestran los debates sobre cómo debía ser recolectado el diezmo y cómo debía ser administrado. Entonces la práctica siguió evolucionando y adaptándose a las necesidades de la comunidad. Y ya en el cristianismo primitivo, el diezmo como institución formal fue reemplazado por las prácticas de colectas voluntarias, que está ampliamente documentado, por supuesto. Y esto refleja entonces una nueva dinámica comunitaria. Sin embargo, su reintroducción, porque nuevamente se introdujo el diezmo como algo fundamental, pero esto es posterior. En el siglo IV, el diezmo reapareció como en la cristiandad como una práctica sistematizada. Y les invito a que investiguen ya en el siglo VI el Concilio de Macón. Y no me alcanzo ni a despedir porque se hizo muy largo este video. Si desean leer más despacio esta información, les invito a leer en el blog cienciabiblica.com el artículo que se llama El origen del diezmo en Israel. Es una colección de varios artículos, sé que puede ser de interés. Muchas gracias por su apoyo.